de ovarios poliquísticos. Es un término frecuentemente utilizado y escuchado en ginecología. Si ustedes recuerdan, dijimos que el síndrome de ovarios poliquísticos era el responsable en un 30% de la amenorrea secundaria. Por tanto, es un tema muy importante y por favor pongan la atención debida. Definición. Es un desorden endocrino y metabólico causado por factores no determinados con precisión. Este desorden endocrino y metabólico se caracteriza por disfunción ovulatoria, por signos de exceso de andrógeno y además por la morfología poliquística de los ovarios. La disfunción ovulatoria se va a manifestar por trastornos menstruales, por oligomenorrea y o amenorrea. No se olviden que la oligomenorrea es cuando los ciclos menstruales se presentan después de 38 días. O sea, que hay un atraso en la menstruación. Y como su nombre indica, va desde trastornos menstruales hasta llegar a la amenorrea. Por tanto, existe una disfunción ovulatoria y llegando hasta la anovulación en casos de amenorrea. También dijimos que era un desorden endocrino metabólico caracterizado por signos de exceso androgénico. En estos casos, la paciente presenta hirsutismo con la presencia de pelo con un patrón de distribución masculino. Es frecuente observar en estas pacientes pelo en el labio superior, a nivel del mentón, a nivel de los pechos, en la espalda y en la parte baja del abdomen. Ustedes se darán cuenta que el pelo a nivel de los labios, del labio mayor, corresponde a los bigotes y eso es característico de los hombres y en condiciones normales no está presente en las mujeres. Lo mismo el pelo
a nivel del mentón, que vendría a corresponder a la barba, que por tanto, pues, no es normal en una mujer. Por otra parte, los estudios de imagenología muestran ovarios con morfología poliquística, presencia de pequeños quistes quizás lo más correcto es decir imágenes quísticas a nivel periférico de los ovarios. Epidemiología. Es un desorden endocrino metabólico muy frecuente. Se considera que un 5% de las mujeres en edad reproductiva cursan con este síndrome. Entre los factores de riesgo están familiares de primer grado que presentan este síndrome. Está la obesidad, aunque un 20% de estas pacientes no presentan este signo de obesidad. Están la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Y finalmente, la adrenarca temprana. Por favor, no confundir con menarca temprana. Menarca es la primera menstruación. Dijimos adrenarca temprana, o sea, que a edad muy temprana las mujercitas presentan desarrollo del vello pubiano, del vello axilar. No se olviden que la adrenarca es una manifestación externa de la acción de los andrógenos. Patogénesis. Es un cuadro clínico donde no se conoce con exactitud la causa primaria. Lo que sí es evidente es la elevación de la hormona luteinizante. Esta hormona se encuentra elevada y se considera como la característica fundamental de este cuadro, la elevación de la LH. También existe una hiperinsulinemia que va asociada a la obesidad. Ambos, la elevación de LH y la hiperinsulinemia, pero sobre todo, la LH va a hacer que se produzca mayor cantidad de andrógenos, sobre todo por estimulación de las células del estroma y la teca ovárica, que son las células encargadas de producir los andrógenos. Por otra parte, en este cuadro también está disminuido
la globulina fijadora de hormonas esteroideas. Por tanto, va a haber mayor nivel de andrógenos libres, sobre todo de testosterona. También en este cuadro se caracteriza por producción elevada o aumentada de andrógenos, pero en este caso de las adrenales. Por tanto, existe mayor producción androgénica por una parte por los ovarios y por otra parte por las glándulas suprarrenales. Además, debido a la obesidad o exceso de peso, se produce mayor conversión periférica de andrógenos. Por otra parte, estos andrógenos periféricamente, una porción van a ser convertidos en estrógenos, sobre todo por el tejido adiposo. Y este nivel estrogénico moderadamente elevado, pero persistente, va a bloquear la descarga de la FSH. Como no hay FSH, no se va a producir la maduración, el desarrollo de los folículos, por tanto, va a ocasionar amenorrea y anovulación, y siendo la causa de la infertilidad. Entonces, este cuadro finalmente termina ocasionando infertilidad. Manifestaciones clínicas. Como dijimos, este es un cuadro que se caracteriza por trastornos menstruales con oligomenorrea y o amenorrea. Existe infertilidad o subfertilidad. Existe manifestaciones de exceso de andrógeno, como es el hirsutismo y el acné. No se olviden que la testosterona, básicamente la dihidrotestosterona, que es 2 veces más potente que la testosterona, va a actuar sobre el folículo pilosebáceo. Por tanto, va a convertir el vello femenino, que es corto, delgado, no pigmentado, en un pelo grueso y pigmentado, dando ocasión al hirsutismo. Pero al mismo tiempo actúa sobre las glándulas sebáceas, favoreciendo el acné. Por otra parte, va a existir una resistencia a la insulina. Y lógicamente esto a la larga va a ocasionar diabetes mellitus.
También puede ocasionar enfermedad cardíaca, síndromes asociados. El síndrome HERAN, que significa en inglés hiperandrogenismo, resistencia a la insulina y acantosis nigricans. Este síndrome es una manifestación extrema del hiperandrogenismo provocado por el síndrome de ovarios poliquísticos. Repito, se caracteriza por hiperandrogenismo, resistencia a la insulina y acantosis nigricans, que es una hiperpigmentación patológica que sobre todo se puede observar a nivel del cuello, de las axilas, a nivel de los pliegues, la acantosis nigricans. Por otra parte, también este cuadro provoca un síndrome metabólico y entre sus características clásicas está el riesgo elevado de una enfermedad cardíaca, el riesgo elevado de diabetes mellitus. Es necesario mencionar las determinaciones clínicas de este síndrome metabólico de los ovarios del síndrome de ovarios poliquísticos. Entre estos están una cintura abdominal mayor a 35 pulgadas, una presión arterial mayor a 130/85 milímetros de mercurio, por otra parte, una glicemia en ayunas mayor a 100 miligramos por decilitro. También triglicéridos mayor a 150 miligramos por decilitro. Y finalmente, el HDL menor a 50 miligramos. Para hacer el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y al Centro Nacional de Salud en Estados Unidos, es necesario los siguientes criterios. 1. Las irregularidades menstruales con oligomenorrea y o amenorrea. Y por otra parte, las manifestaciones de exceso de andrógenos, hirsutismo y acné.
Con estos dos criterios mencionados, se puede hacer perfectamente el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos. E inclusive no es fundamental ni esencial la dosificación hormonal. Posteriormente surge el criterio de Rotterdam, una ciudad en Holanda donde se reúnen los principales investigadores de este cuadro e indican que la morfología de ovarios poliquísticos puede ayudar a hacer el diagnóstico de este síndrome. Por otra parte, la morfología de ovarios poliquísticos es un criterio más para el diagnóstico. No es un criterio fundamental, pero si la imagen por ultrasonido que muestra ovarios con morfología poliquística y trastornos menstruales o manifestaciones de exceso de andrógeno, puede confirmar o puede llegarse al diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos. Este es el criterio de Rotterdam, pero repito, la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos no toman en cuenta la imagen morfológica de los ovarios. Exámenes de laboratorio. Entre los exámenes de laboratorio es fundamental, y repito, solo en forma excepcional se puede solicitar testosterona total, sobre todo para descartar la producción excesiva de testosterona, ya sea por tumor ovárico o tumor adrenal. Prolactina para descartar una hiperprolactinemia, sobre todo debido a un adenoma hipoficiario. También en algunos casos podemos solicitar dosificación de sulfato de dehidroepiandrosterona. Es un andrógeno muy débil y que se produce casi totalmente en las adrenales. Entonces, cuando se sospecha de hiperandrogenismo de causa adrenal o suprarrenal, solicitamos dosificación de sulfato de dehidroepiandrosterona. Si ustedes recuerdan, la testosterona total es para ambos, ovarios y suprarrenales. También en casos especiales solicitamos dosificación de 17-hidroxiprogesterona, sobre todo cuando existe sospecha de hiperplasia adrenal congénita
de aparición tardía. Si ustedes recuerdan, el síndrome de pseudohermafroditismo femenino está relacionado con el aumento de la 17-hidroxiprogesterona en casos de hiperplasia adrenal congénita por deficiencia de una enzima. Luego, cuando fundamentalmente la manifestación son las irregularidades menstruales, oligoamenorrea y o amenorrea, es importante dosificar la FSH, el estradiol, la RH, la tirotrofina y la tiroxina libre. Ultrasonido pélvico nos va a poder determinar si simplemente son ovarios con morfología poliquística. Ya dijimos que son imágenes quísticas, periféricas, múltiples y además de pequeño diámetro en general, no pasan de más de 10 milímetros de diámetro. Pero al mismo tiempo, el ultrasonido pélvico nos puede hacer sospechar de tumores de ovario productores de andrógenos. También en casos de obesidad, y dijimos que un 80% de estas pacientes cursan con sobrepeso, es necesario determinar glucosa en ayuno, es necesario conocer los niveles de insulina en ayuno, determinar la concentración de hemoglobina glicosilada, también efectuar el test de tolerancia a la glucosa para ver si existe o no una diabetes que clínicamente no ha podido sospecharse y finalmente el perfil lipídico. Recuerden que frecuentemente está disminuido la HDL y aumentado los triglicéridos. Resumen del tratamiento. Ejercicios y pérdida de peso. Es lo primero que se recomienda a la paciente que haga ejercicios y pierda peso. Esta actividad física aumenta la producción de globulina fijadora de hormonas esteroideas. Por tanto, disminuye la fracción libre de testosterona y recuerden que solo las fracciones libres de las hormonas cumplen su función. Por otra parte, al disminuir el tejido adiposo, disminuye la concentración de andrógenos porque está disminuida la conversión periférica a nivel de los adipocitos. Luego,
están el empleo de anticonceptivos, estrógeno, progestágeno, y vienen a ser estas pastillas anticonceptivas combinadas los fármacos de primera elección o de primera línea. ¿Por qué? Porque favorecen la producción de la globulina fijadora de hormonas esteroideas. Disminuyen la producción de andrógenos tanto a nivel ovárico como a nivel adrenal. Y finalmente disminuyen la conversión periférica de los andrógenos. También, en algunas ocasiones, es necesario el empleo de antiandrógenos, sobre todo si la molestia principal de la paciente es el hirsutismo. También, como es un síndrome endocrino metabólico, donde existe resistencia a la insulina, actualmente se está empleando los sensibilizadores de la insulina. Y finalmente la terapia adyuvante, sobre todo para el hirsutismo y el acné. Tratamiento del hirsutismo. Los fármacos de primera línea son los anticonceptivos orales combinados, por lo que ya hemos manifestado previamente su acción al incrementar la globulina fijadora de hormonas esteroideas, al disminuir o evitar la producción de andrógenos tanto a nivel ovárico y adrenal, y al disminuir la conversión periférica de andrógenos. Normalmente existe una respuesta favorable alrededor de 6 meses de tratamiento, o sea, después de 6 ciclos. Se puede administrar en forma cíclica, o sea, con la semana de descanso y haciendo que se produzca sangrado por deprivación hormonal. Pero también es correcto utilizar en forma continua estos anticonceptivos por 6 meses. Mientras se utilice en forma continua, no va a haber el sangrado de tipo menstrual por deprivación hormonal. Lógicamente que al administrar las pastillas anticonceptivas en forma cíclica, estas pacientes van a tener un sangrado de tipo menstrual cada 28 días como con reloj, con una duración normal y en volumen adecuado, y además sin presentar dismenorrea. Si después de 6 meses no hay una mejoría del hirsutismo y donde
es la preocupación más importante de la paciente, tenemos que añadir antiandrógenos. Entre estos antiandrógenos está la espironolactona, que ustedes saben es un antihipertensivo antagonista de la aldosterona. La espironolactona se utiliza generalmente en vía oral con una dosis de 100 a 200 miligramos vía oral día. Y la respuesta es más favorable cuando se utiliza 200 miligramos vía oral día. La espironolactona también disminuye la producción de andrógenos adrenales y ováricos. Además, se fija a los receptores de los andrógenos actuando como un antagonista y por otra parte incrementa también la producción de la globulina fijadora de hormonas esteroideas. La flutamide o flutamida es un antiandrógeno no autorizado por la FDA, pero ampliamente utilizado. Se utiliza básicamente en pacientes con cáncer de próstata y su acción es que bloquean los receptores para la testosterona y de esta manera tiene una acción antiandrogénica. El finasteride también es un antiandrogénico que evita la producción de andrógenos a nivel ovárico y suprarrenal. No está aprobado por la FDA y sobre todo se utiliza en casos de calvicie. La eflornitina es de uso tópico, crema. Este sí está aprobado por la FDA y se aplica 2 veces al día y evita la acción de la dihidrotestosterona. Recuerden que es el andrógeno más potente. Tratamiento del acné, como habíamos mencionado, que en primera línea están los anticonceptivos orales combinados. También un tratamiento convencional que consiste en el rasurado, en la depilación, en el empleo del láser, básicamente para el hirsutismo y para el acné, en el empleo de los retinoides, antimicrobianos tópicos
y antimicrobianos orales. Entonces, repito, para el tratamiento del acné también se utilizan los anticonceptivos orales combinados por sus acciones ya mencionadas y los retinoides en forma tópica, antimicrobianos tópicos y antimicrobianos por vía oral. Tratamiento de la resistencia a la insulina. Ya dijimos la importancia de la actividad física, los ejercicios, la pérdida de peso. Son pacientes con sobrepeso y se ha demostrado que al disminuir un 5 a 10% del peso, estas mujeres pueden reanudar la ovulación y por tanto lograr un embarazo. Es fundamental la pérdida de peso a través de la actividad física. También se utilizan los agentes antidiabéticos como la metformina, que ayuda a disminuir la resistencia de la insulina, resistencia a la insulina, disminuye los niveles de insulina en ayunas, disminuye la producción de andrógenos. La metformina se utiliza frecuentemente a una dosis de 500 miligramos vía oral 2 veces al día. El otro agente antidiabético utilizado para la resistencia a la insulina es el exenatide o natida. Ahora es un hipoglicemiante hipoglicemiante sintético de aplicación subcutánea. O sea que la paciente tiene que aprender a colocarse en forma subcutánea. Y se ha visto que tiene una acción similar a la metformina. Y en algunas ocasiones se puede asociar la metformina más el exenatide. Repito, el exenatide es un hipoglicemiante sintético que disminuye la resistencia a la insulina y se aplica por vía subcutánea. Tratamiento de la subfertilidad. También en estas pacientes es fundamental la actividad física, la pérdida de peso, porque dijimos que
pacientes que pierden un 5 a 10% del peso, este simple fenómeno hace que muchas veces puedan reanudar la ovulación y finalmente lograr el embarazo. Si la pérdida de peso no ha sido suficiente, se puede utilizar inductores de la ovulación. En estos casos de síndrome de ovarios poliquísticos asociado a infertilidad o subfertilidad, utilizamos la metformina para facilitar la ovulación. Quiero aclarar que la FDA no autoriza el uso de la metformina para lograr la ovulación, pero en la práctica y en muchos países europeos es utilizado ampliamente, además de que no tiene efectos adversos acentuados. También se puede utilizar el citrato de clomifeno, que es un fármaco antiestrógeno y generalmente favorece la ovulación en pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos. Y en algunas ocasiones se puede asociar metformina más citrato de clomifeno. Y finalmente, actualmente se está utilizando cada vez más frecuente los inhibidores de la aromatasa, como el letrozole, anastrozole. Ustedes saben, la aromatasa es la enzima que permite la conversión de andrógenos a estrógenos. Y se ha visto que tiene un efecto equiparable al del citrato de clomifeno. Cuando se utilizan estos fármacos, metformina y o citrato de clomifeno, y por otra parte los inhibidores de la aromatasa, se logra que un 80% de estas pacientes alcancen a ovular y un 50% de estas pacientes llegan a embarazarse. Quiero aclarar que en el síndrome de ovarios poliquísticos existe producción de estrógenos. En niveles o en concentraciones suficiente para estimular el endometrio. Y por otra parte, como no se produce la progesterona, porque al no haber ovulación, no se forma el cuerpo lúteo, y si no hay cuerpo lúteo, no se produce progesterona. Estas pacientes que producen estrógenos pueden ocasionar hiperplasia de endometrio, y si esta hiperplasia de endometrio es prolongado, persistente,
inclusive pueden llegar al cáncer de endometrio. Este es uno de los efectos adversos a largo plazo del síndrome de ovarios poliquísticos, la hiperplasia de endometrio y posteriormente el cáncer de endometrio. Muy bien, con esto hemos terminado el tema del síndrome de ovarios poliquísticos. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere alguna aclaración, por favor, puede hacerlo en este momento. Doctor, ¿Sí? Adelante. la metformina. Bueno, un doctor me dijo que también como tratamiento se está abusando directamente la metformina, ya que hay algunas que por los anticonceptivos es como que retienen más líquido y dicen que están engordando, y así que está abusando metformina con Orlistat. ¿Eso también está permitido o es bueno? No, yo respeto lo que ha dicho el colega, pero las normas, y quiero aclarar, dije que la FDA no aprueba el uso de la metformina. ¿Recuerdan que dije eso? Pero sí, también dije que frecuentemente se utiliza la metformina y en muchos países europeos es correcto utilizar la metformina para ayudar a la ovulación en este tipo de pacientes con resistencia a la insulina y obesidad. En realidad, el tratamiento como inductor de la ovulación se hace básicamente con citrato de clomifeno, que es un antiestrógeno. Y al citrato de clomifeno podemos añadir la metformina. Y también actualmente se está utilizando cada vez más los inhibidores de la aromatasa para estimular la ovulación. Por otra parte, quiero aclarar que actualmente las pastillas anticonceptivas que se utilizan a una dosis de 30 a 35 microgramos habitualmente, que es la dosis más frecuente, aunque también existen dosis más bajas de 15 a 20 microgramos, estas pastillas con estas dosis no retienen líquido. ¿Está bien? Una cosa es retener líquido, que efectivamente puede aumentar el peso, pero aquí se trata de obesidad, se trata de aumento de los adipocitos, se trata de aumento del tejido graso, porque dijimos que la conversión periférica de los andrógenos ocurre en el tejido graso. ¿Queda claro? Y no en los líquidos, en el agua, de ninguna manera. Y además, a la dosis que hemos mencionado, la dosis más frecuente, habitual, 30 o 35 microgramos por cada pastilla, no retiene líquido. Y además, no tiene nada que ver con el tejido graso. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Con respecto al tema de la fertilidad, como se tienen que tomar hormonas o anticonceptivos, en ese caso sería como más que nada seguir los mismos pasos que seguiría una mujer que toma anticonceptivos orales, o se tiene que dejar mucho tiempo antes, o cuál es el manejo. Muy bien. En realidad, los problemas fundamentales del síndrome de ovarios poliquísticos dijimos que eran las irregularidades menstruales
o amenorrea, por una parte. Por otra parte, las manifestaciones del hiperandrogenismo, como es el hirsutismo y el acné. Y finalmente, la asociación con infertilidad o subfertilidad. Tal vez no he aclarado adecuadamente qué es lo que principalmente quiere resolver la paciente. La paciente quiere resolver sus problemas de trastornos menstruales y evitar que haga una hiperplasia o un cáncer de endometrio en el futuro. Las pastillas anticonceptivas son lo ideal. Lógicamente, como su nombre dice, mientras utilice pastillas anticonceptivas, nunca se va a embarazar, ¿no es verdad? No se va a embarazar. Pero al utilizar pastillas anticonceptivas, vamos a disminuir, como mencionamos, la producción de andrógenos, ya sea andrógenos ováricos o andrógenos adrenales. Y también vamos a disminuir la testosterona libre y vamos a disminuir la conversión periférica de andrógenos. Ahora, si el motivo de consulta más importante viene a ser el hirsutismo y el acné, vamos a utilizar como fármaco de primera línea las pastillas anticonceptivas. Luego, posiblemente vamos a tener que asociar con la espironolactona, con la flutamide o con la finasteride, con alguno de esos, si el motivo de consulta más importante o lo que más le preocupa a la paciente es el exceso de andrógenos manifestado por hirsutismo y acné. Ahora, lógicamente, si lo que más le interesa a la paciente es lograr la capacidad de la fertilidad, en este caso sí, vamos a tener que utilizar los inductores de la ovulación, ya sea citrato de clomifeno y o metformina, o vamos a tener que utilizar los inhibidores de la aromatasa. Entonces, todo depende a qué es lo que se quiere dar prioridad en este cuadro clínico que, como ustedes han visto, tiene múltiples manifestaciones y características. Ahora, por favor, ¿alguna otra aclaración o no ha quedado claro esta situación? Está claro, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Quería consultarle sobre el temario para el tercer parcial. Inicialmente, el tercer parcial está programado para el 6 de agosto. Si ustedes se han fijado, para empezar es un día feriado. He escuchado extraoficialmente decir que a partir del 19 habría un receso en la universidad por 2 semanas. ¿Ustedes saben algo? Dijeron, doctor, que sí, 2 semanas con las anuales. Para las anuales. Entonces, por eso es que les digo, si realmente hubiera este receso, va a cambiar mucho. Aún suponiendo que no hubiera receso, el 6 de agosto no se puede tomar examen porque es feriado, ¿no? De todas maneras, el temario va a ser hasta lo que se avance, hasta una semana antes de la fecha fijada para el tercer parcial.
y lógicamente va a ser todo lo que hemos avanzado después del segundo parcial. ¿Queda claro? Sí, doctor, muchas gracias. Listo. Que tengan buenas noches y nos vemos el día